Hola amigos, vamos a continuar con esta serie y hoy damos inicio a esta última sección, el tamaño de los problemas. Ya anticipé que vamos a analizar ciertos temas de las matemáticas a fin de entenderlos. Y como ya dije, lo más seguro es que no volvamos a resolver nada, pero el objetivo es el uso de las leyes del 9 que hemos ido estableciendo a lo largo de esta serie. Lo primero que conoceremos será la corona de los números primos. Es un ejercicio que lo podemos calificar como simpático, y es una forma de ilustrar la infinitud de los números primos. Nada más una cosa, no nos vamos a apoyar en ninguna ley del 9. Más que nada es una curiosidad que les quiero mostrar, y esta es la única oportunidad que tengo para hacerlo. Con su permiso, vayamos a conocer a la corona de los números primos. Ya deben conocer a la criba de Eratóstenes. Nosotros hablamos de ella en el video 86. Para hacer la criba nos saltamos al 1 y comenzamos con el primer primo, que es el 2. Y anulamos a todos sus múltiplos. Luego continuamos con el siguiente primo, que es el 3. E igualmente borramos todos sus múltiplos. Esta idea de cribar a los primos es contundente y quizá no hagan falta otras alternativas. Sin embargo, tengo una que es muy curiosa y como ya dije, la quiero incluir por aquí. Dentro de estos dos pentágonos ponemos a los primos 2 y 3. Los números que cada uno de ellos anulan los vamos a acomodar en cadenas de pentágonos. Estas son las cadenas, y ahí ponemos a los números anulados. Ahí están. Para destacar al primo, realzamos su pentágono. De esta manera. Ya que conocemos esta mecánica, incluso podemos omitir a los anulados. Decimos que el primo es el 5 y anula a muchos números. Como saben, cuando se trabaja con primos, estos se pueden hacer gigantes, y con este sistema hasta podemos prescindir de ellos. Esto es un primo, y esta la cadena que origina. Si estamos entendidos con estas representaciones, procedamos al armado de la corona. La cadena del 2 queda en esta posición. A un lado ponemos a la del 3. De manera circular vamos poniendo otras. Para apreciar a las cadenas estamos usando colores. También noten que hemos omitido algunos números anulados. Pueden ir o no. Al centro han quedado solo primos. Y por un momento retiremos a las cadenas. Lo que tenemos al centro es una corona decagonal, por supuesto que formada por pentágonos. Por eso mismo es que a esta especie de criba le estamos llamando la corona de los números primos. Continuemos. Lo que tenemos hasta el momento es una primera ronda de primos. Con esta disposición siempre habrá espacios. Y justo ahí iremos poniendo más cadenas. Por aquí ponemos a la del 31. Aquí a la del 37. Y así los siguientes 8. Pues también se consigue una corona. Algo extraña, pero bueno, es la segunda ronda de primos. Para la siguiente ronda trabajamos en los espacios.
Esos espacios serán infinitos, al igual que los primos. Ese es el atractivo de esta corona. Incluyamos más. Hemos llenado el espacio y esa es la función de este sistema. Ahora, para actuar con justicia, les muestro la siguiente imagen. El arreglo de pentágonos es de un señor que se apellida Peña y Lilo. Pero la criba es otra aportación de aquí de los apuntes. Espero les haya gustado esto y a ver si me pueden dejar un like o un comentario. Continuamos en el siguiente video.